Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y de la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas, harán que se retuerza su estructura. Si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, presa, presa, de esa alma da cabeza, pesa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor. El demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa. ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura. Daniel De Vita en el micrófono. Doble de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Me encuentro en la Alameda Central de esta capital mexicana con Guadalupe Vallarta, hermana de Israel Vallarta, protagonista de la saga Vallarta Casé, que ha retomado vuelo con este documental que se ha estrenado en Netflix. Yo siempre te agradezco, Guadalupe, la confianza para tu servidor y bueno, pues no llegó a quien andabas buscando. Sí, claro, ayer me enteré que él iba a venir a un debate contigo, ¿no? O sea, no te preguntas, no sé, pero el señor no llegó, me mantuve un poquito alejada porque quería tener la certeza que él iba a estar, pero y pues nada más decirle, escucharlo y decirle al señor esto que pues su hijo le hizo un gran daño a Israel y a toda la familia, ¿no? Pero todo se origina por eso, por un montaje en donde él no lo denunció. Tuvieron la oportunidad de hacerlo, tanto él como las televisoras, también TV Azteca y Televisa y TV Azteca, y esta señora Ana María Gámez, me acuerdo, y Pablo Reina, que fueron los que tuvieron más acceso. No lo denunciaron, ellos pudieron haber hecho algo porque esto no siguiera a mayores, y Israel iba a ser detenido, pero con pruebas y todo, ¿no? Digo, a fin de cuentas, pero no fue. Déjame por contexto decirle a la gente que está viendo que hoy se suponía que llegaría hasta esta Alameda Central Rafael Loret de Mola, te refieres al papá de Carlos Loret de Mola, y bueno, me decías que te interesó. De hecho, estaba transmitiendo yo el programa y no me di cuenta que tú estabas esperando, y bueno, pues nos vamos a quedar esperando porque entiendo que no hay forma de defender lo que
nuevamente se exhibe en el documental, pues. Sí, sí, no hay forma, aunque él lo niega, lo vuelve a aceptar, lo vuelve a negar, me refiero a Carlos Loret y pues yo solo digo que ya deje de mentir. De todas formas, eso ya está en la historia, o sea, él puede venir a decir que no, puede tratar de cambiar, pero eso ya está en la historia. Y yo lo que digo, no, yo sé que no es periodista, es lo que se dice, entonces había de haber una sanción, creo, como para que sea un escarmiento para muchos periodistas, para que sería, por lo menos, si es periodista, pues que le retiraran su licencia, o no sé cómo se le llame. Y si no, pues creo que no tendría derecho ni calidad moral para tener un programa y que él pueda desde ahí manipular las mentes de muchas personas, porque la gente sigue pensando que él es secuestrador. Guadalupe, pues seguramente viste cómo ha defendido a Carlos. Me han criticado mucho por tener un diálogo fuerte con Rafael. Entiendo como padre que lo haga, pero bueno, él sigue diciendo que su hijo es el mejor periodista de Latinoamérica, contrario a lo que tú siempre has expuesto por años, que es un mentiroso, que es un generador de montajes, como lo hemos exhibido nosotros también. Pero ante eso estamos, no hay más. No hay más. Sí, pues, para mí me parece me indigna, así, porque Israel lleva muchos años en la cárcel y si ellos hubieran dicho en ese momento que era un montaje, pues a lo mejor no estuviera él tantos años en la cárcel, pero testigo de que él es de ese montaje y fue además cómplice, ¿no? Porque no solamente lo presenció, sino ahora sabemos que hasta lo festejaron. Entonces me parece muy, muy, muy terrible que un periodista haga eso, no tiene credibilidad, ¿no? No debería tener credibilidad más bien, porque todavía hay gente que le sigue creyendo y sigue engañando. Entonces, hablando de periodistas, Guadalupe, ¿qué pantalones de Manuel Stills, de Pepe Rebeles, de los que siguen manteniendo el dedo en la llaga? Porque de otra manera, por más esfuerzos que haga Guadalupe Vallarta, por más esfuerzos que haga Mari Sainz, la esposa de Israel, por más esfuerzos que hagan tus sobrinos, pues sin la plataforma de periodistas, insisto, como Manuel Stills, como Laura Barranco, como Pepe Rebeles, ahora con el documental, pues el caso estaría dormido, escondido, olvidado. 17 años han pasado y no sé cuántos más tendremos que esperar, ojalá que no sean muchos. Sí, es el tema de que yo no sé cuánto tiempo todavía pueda pasar Israel en prisión, pues todavía está en el aire, ¿no? Pienso yo que no hay nada definido. Quisiera que fuera muy pronto, pero pues sí quiero expresar lo que yo viví desde un inicio, que es que fuimos tratando de buscar acercarnos a la prensa, pero pues en aquel tiempo no pasaba nada con nosotros, no teníamos voz, no teníamos. Pero cuando el maestro Rebeles, bueno, había escrito Ambinia un libro y el maestro Rebeles escribe otro muy excelente libro, ¿verdad? Es como tener varios casos en un solo libro. Pero cuando Manuel Stills hace ese libro, lo hace yo soy testiga de todo lo que trabajó, todo lo que investigó. Ella no era así como que me dijeron, sino que leía los expedientes, buscaba a las víctimas, a todos, ¿no? Trató de hacer es un gran trabajo lo que ella hizo. ¿Tú crees que sea el trabajo más importante sobre el caso Cassés Vallarta, el de Manuel Stills? Sí, para mí es muy valioso ese libro, porque entró al fondo de una investigación muy profesional, muy ética, y le tocó cuando la atención de René, Juan y Alejandro, porque nadie tocaba tampoco ese tema. Ella se atrevió a hacerlo, se atrevió a buscar, a escudriñar. De hecho, ella asistía hasta Tepic Nayarit, me acompañó varias veces a las audiencias, ella y también Delfín Review, porque eran 4 periodistas extranjeras que son las que se interesaron en el tema, pero ella siguió. Ese libro para mí es un libro que marcó
pues la definitivo para que otros países se interesaran en el tema, ¿no? ¿Qué piensas ahora del documental, de Netflix? El documental me parece bueno, el punto de vista ha ayudado mucho también a visualizar el caso de Israel a nivel internacional, es un caso que ya mucha gente está conociendo. Y gracias a eso, porque ya está, no, porque la gente a veces no leemos libros, ¿no? No es así como que voy a comprar un libro, voy a estar en un libro. No tenemos esa cultura, ¿no? Pero ya verlo en un documental, en la tele, que entonces casi todo tienen acceso a una televisión, pues ya se está conociendo más el caso de lo que pasó y la verdad, y fue gracias a eso, a ese libro, porque el señor Volpis también es un libro excelente, pero siento que el libro de Manuel para mí es el más importante y ahorita la docuserie, como le llaman ahora, pues es eso, está haciéndolo muy visual, ¿no? Hablando de expedientes, nos debemos un café en tu casa para echarme un clavado yo también, poco a poco, y creo que entre más ojos, más cabezas estemos ahí, pues más le escarbamos y tal vez le pegamos a lo que necesiten las autoridades pues para desistirse de estas acusaciones contra Israel y contra tu gente, Guadalupe. El presidente ha mostrado voluntad, pero a veces pareciera que con la voluntad no se cambia la realidad. No, pues sí, cuando gusten, a ti, como me lo pides, cuando gustes, mi casa está abierta, así como lo ha estado para otras personas que quieren investigar y ahí, adelante, ¿no? Tengo todo, ya lo tenía, yo la quería guardar, ya estaba yo empaquetando todo, pero me vuelven a llamar para poder ver información y sí, eso es lo que a mí me gusta, lo que quiero de los periodistas que se metan al expediente y cuando yo podía, yo tenía acceso a ir con Israel, pues poníamos personas, él me decía, sí, autorízanos, entonces autorizábamos en el juzgado con personas de confianza y acceder a las audiencias que eran dentro del penal. Desgraciadamente pues ya no puedo hacerlo, pero ¿Por qué? pues ahí han surgido algunas cuestiones, ¿no? Personas incrustadas que en el tema de Israel que no creo no conocen el caso a fondo y ¿Se ha distanciado Israel de la familia? sí, sí, de todos. De hecho, nos quitó a todos los hermanos. Nosotros seguimos unidos, seguimos juntos, seguimos luchando incluso por él, aunque de manera alejada, porque no nos permite que nosotros estemos ahí, pero estamos vigilantes. ¿Los quitó de qué? ¿De la lista de visitas o qué? De visitas y del expediente también, ya no tenemos acceso al expediente, ¿no? Pero aún así nos mantenemos pues al pendiente de todo lo que pasa alrededor de él, ¿no? Y no por el hecho de que nosotros no estamos ahí físicamente viendo los expedientes, pero tratamos de buscar la información de cómo va su caso y vamos a estar con él hasta el final, ¿no? Has tocado un punto importante, porque Israel se ha convertido, por su relación con Florence Cassé, en el protagonista, en el mediático, pero tu familia está lastimada por muchos lados. Israel no es el único, Guadalupe, y eso es importante que la audiencia lo sepa. Sí, ayer lo platicaba, tengo un periodista que me preguntaba nuevamente por él, le dije, yo no tengo acceso a él, pero también no se olviden de los demás, porque pues esto fue como repercusión de la detención de Israel, pues fueron dándose otras detenciones y afortunadamente 3 familias ya están en libertad, ya costó mucho trabajo meter amparos para que les quitaran la arma que les habían dejado, porque pues sí les quitaron delincuencia organizada y el secuestro, pero seguían siendo delincuentes para todos, porque todavía se habían dejado el arma, ¿no? Y es una forma en que no te puedes, tú tienes un arma, eres un delincuente, aunque tú no la portabas, la sembraron, pero afortunadamente se metió el amparo y se ganó para Juan Carlos Alejandro y mi hermano René. Entonces ya están absueltos totalmente. De hecho, el tribunal colegiado ordena que se vuelva el primer juez, o sea, la primera instancia, de
pues de revisar y poner lo que él ordena, que es lo que él observó, pruebas incluso que no habían tomado en cuenta, y el Tribunal Unitario es el que se encarga de plasmar esa nueva sentencia y ahí está, ¿no? Entonces... Para que le quede claro a la gente, perdón por interrumpirte, está Israel, está Florence, está Israel. ¿Cuántos más estuvieron o han estado involucrados en el caso? Para que la gente entienda lo que te preguntaba la última vez que conversamos a distancia, Guadalupe, de la perversidad que ha despedazado a tu familia, porque no solamente es Israel. ¿Cuántos son y quiénes son? Lo voy a hacer como un resumen breve. Es 2005 Israel, detenido el 8 de diciembre, presentado en un grotesco montaje ante las cámaras. Él es arraigado, en un arraigo que fue ilegal, metimos un amparo, se ganó, en ese tiempo que está arraigado, que fueron 3 meses, y cuando ya se va a dar bueno, vamos caminando con el amparo, y a mitad del amparo también Florence lo mete, y entonces detienen un poco esa parte. Yo pienso que a lo mejor se ganaba con menos tiempo, y ya cuando ganan el amparo, la juez les cambia la situación jurídica, entonces ya les da auto de forma de prisión y los consigna. Pero pasaron 3 meses en donde ellos desarmaron todo. O sea, yo tengo pruebas, el día que tú quieras yo te lo puedo mostrar cómo fueron desde el día 5 fueron armando todo hasta el día 9, y luego de ahí hay unos supuestos cateos que no fueron en ese día, el día fueron ilícitos, los ponen hacen después, entonces ahí empiezan a armar todo. Y después de eso, bueno, ya no hago tanto de ese tema, porque es muy largo, ¿no? Pero me preguntabas concretamente cómo se quedan ellos con unas averiguaciones previas que estaban ahí, que les meten a Israel, que nunca fueron en ese momento puestas, sino después en febrero lo reconoce uno de la comunidad judía, y después ese mismo lo ponen en el 2011, se lo consignan hasta el 2011. Entonces ha sido como un desaseo y mucho para poner, y eso fue 2005. Después de Israel y de Florence, ¿quién sigue? 2009 es René Vallarta Cisneros, que es mi hermano, y Juan Carlos y Alejandro Cortés Vallarta, mis sobrinos, y eso la detención se da porque venía el presidente Sarkozy, por las cuestiones que tuvieron de enfrentamiento a los presidentes, y después pues los detienen, pero porque detienen a David Orozco, es un muchacho que lo agarran así como decían, es quien muere en prisión. Muere en prisión, pero a él lo detienen para que él señale a mi familia y que ellos forman parte de la banda, y él en su declaración que le está haciendo, la están obligando porque está en la cámara y se ve cómo lee, y le dicen que él ahora ya es uno de los cabecillas de la banda, ¿no? Pero en su declaración te la voy a mostrar, donde él cambia totalmente, o no la cambia, sino no es lo que declaran en el parte policial, la policía en la FI en aquel tiempo, no es lo que plasma el Ministerio Público, no es, o sea, no guarda relación, ni es la casa, ni es en esa supuesta, bueno, no es supuesta, en esa que lo obligan a declararse en las cámaras, él dice que no es la casa, no es la persona, pero ahí sí dice que Florence era la líder y que ella se vestía muy, muy bonita y que traía zapatillas, cuando pues ella no es así, en un rancho no va a tener zapatillas, pero ella lo narraba así. Es cuando nos damos cuenta que él estaba mintiendo. Y después de Orozco, después de tu hermano y tu sobrino, viene la detención en el 2012 de René y de Mario Vallarta Cisneros y Sergio Cortés Vallarta, 2012, cuando venía ya la primera vez que deliberaban en la Suprema Corte de Justicia por la libertad se pronunciaban por la liberación de Florence Cassés. Esos son los 3 eventos, y todo era utilizado para ese fin, porque después dicen que ella es la fundadora de la banda. ¿Quién está en prisión todavía? Está Israel Vallarta Cisneros, está Mario Vallarta Cisneros, mi hermano, y mi sobrino Sergio Cortés Vallarta. ¿Cómo duele eso, Guadalupe? Porque nos hemos enfocado tanto en preguntarte por Israel,
que a muchos medios se nos olvida o de alguna manera obviamos los otros casos que también lastiman. Sí, es muy triste porque claro que Israel es el tema, ¿no? Y yo sé que es un asunto que no nada más que se ve en México, lo ven ya en muchos países. Tengo familia en el extranjero, de hecho mi hijo y está enterado de todo, porque también por la serie y por todo eso que ha pasado, ya en todos lados casi creo que saben del tema, ¿no? Pero cómo lo vivimos nosotros es muy doloroso que a veces somos los olvidados, ¿no? Como bien lo decía Emanuel, ¿no? Los olvidados del caso Cassés, ¿no? Porque se olvidan que hay todavía dos personas más en la cárcel, aparte de Israel, si serían tres, pero dos que ahí están, y lo que vimos día con día con la familia, ¿no? También porque ahora nos estamos reintegrando todos nuevamente, porque sí, fue una separación también dolorosa, porque sobre todo en la segunda evento que hay en el 2009, en donde ya no sabíamos por dónde, qué va a pasar, ya habíamos vivido la tortura de Israel, el escarnio de la gente, y era todo más difícil. Entonces, ¿qué hacen mis cuñadas? Es tomar a sus hijos y cada quien buscar proteger su núcleo familiar, ¿no? ¿Y los amigos? ¿Se apartaron los amigos? Los amigos nada, y de la propia familia, nosotros nos quedamos solos. O sea, los empezaron a ver como secuestradores. ¿Se creyeron la historia de los medios? ¿Se creyeron la historia de las autoridades corruptas? Claro, todos. Te quiero decir que estábamos solos, éramos solamente la pura familia, y en este caso era la familia Vallarta Cisneros, ¿no? Y porque te digo, la familia se empezó a buscar su sustento ya de manera ya como que personal o familiar, pero digo, los núcleos, los amigos se van, la familia, me refiero a los primos, todo el mundo éramos así como que los apestados, ¿no? De la familia, ¿no? Porque perdimos mucho contacto, perdimos los criminales, ¿no? Los criminales, de hecho les comentaba que nos ponían en las puertas con palabras obscenas, que éramos una familia de secuestradores, y eso es muy duro porque a los hijos los sacan de las escuelas, pierden los trabajos, algunos los conservaron. La hija de René, ella fue valiente cuando dicen que su papá era, no, mi papá, yo soy el reflejo de mi papá. Y es una extraordinaria mujer. Todos mis sobrinos tratamos de salir adelante. La familia Vallarta no es una familia de secuestradores, nunca lo hemos sido. Tengo sobrinos que son, por ejemplo, tengo un sobrino que es como científico, él está en Canadá y reconocido, si ahí lo buscan va a aparecer, y está otro sobrino arquitecto, el otro es diseñador de autos, mi hija es maestra, mi hijo es ingeniero en sistemas, los hijos de René son ingenieros, o sea, todos, a pesar de que hubo mucho escarnio y todo eso, todos salieron adelante, ¿no? Guadalupe, mucha gente me criticó en redes por haber confrontado ideas, fuerte debate, con el papá de Carlos Loret de Mola, Rafael, a quien estaba esperando para debatir hoy y no se presentó. Me decían, ¿cómo te metes con un señor de la tercera edad? Si le quieres reclamar por lo que hizo su hijo, busca al hijo. Y yo decía, caray, cómo la gente ha tomado un lado en esta historia, porque ¿quién se preguntó sobre el caso de tu papá y de tu mamá, también de la tercera edad, y que murieron esperando el regreso de su hijo, de sus hijos, de sus seres queridos? No estoy asumiendo ninguna responsabilidad que no me corresponda, porque Rafael Loret de Mola es periodista, es escritor, forma parte de un grupo abiertamente anti-AMLO, y su hijo es figura pública. Creo que no hay ahí delito que perseguir. Yo pregunto si esos que me han criticado se pusieron a pensar en algún momento en el dolor de tus padres, también de la tercera edad, en su momento. Sí, pues no, fue un año terrible. Mis papás, de hecho mi mamá murió, antes de que tuvieran a Mario y a Sergio, porque había sido un dolor ya más fuerte, ¿no?
Mi mamá estaba enferma, sí, y era una persona mayor de 70 y tantos años, pero eso le adelantó la muerte, ¿no? Porque les quiero decir que mi mamá era una mujer aguerrida, ella fue la que al principio nos puso el ejemplo para esa lucha de decir voy por mi hijo. Ella denunció en la CNDH, pero mi mamá pues, sufría mucho, mi papá también, porque, les repito, éramos así que la familia de secuestradores y todos los días, no había un día, porque fueron años, no es un día, no se recordarán que todos los días era sacar la foto de Israel, Israel, Israel. Hablo de Bueno, los dos, acuérdate que el día del montaje, acuérdate que Loret decía, si los reconoce, denúncielos, o denuncia a estos secuestradores. O sea, ya hicieron en su momento el juicio y convirtieron a Florence, a Israel y a todos los Vallarta que han detenido en secuestradores. Sí, sí, te digo, no puedo describir el dolor que a mí me daba también de ver a mis papás, porque también mi papá me decía todos los días, oye, ¿y cuándo van a salir tus hermanos? ¿Y cuándo van a salir? Era todos los días, porque todavía mi papá duró, mi mamá muere en el 2011 y en el 2019, me parece. Y decía mi papá todos los días, no tenía palabras. Yo ya no sabía porque no sabía qué iba a pasar. Todavía le alcanzó a ver a René, a Juan Carlos y a Alejandro. Y hasta el último día se fue su preocupación, pero el dolor que mis papás vivieron y que también era de tercera edad y que nadie se compadeció de esos dos viejos, ¿verdad? De decir, pues por lo menos vamos a ver qué piensan, qué sienten, ¿verdad? Nunca hubo un micrófono para mis papás, ¿sí? Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte y bueno, pues eso, ¿no? Es que no hubo la oportunidad de que mis papás expresaran o dijeran cómo eran sus hijos, ¿no? Cómo los educaron a sus hijos, ¿no? Porque es muy fácil hablar y decir cosas, pero porque se siguen diciendo cosas, ¿no? Pero yo te quiero decir que dentro de la familia, me refiero a todas las familias que éramos la familia de mamá y la familia de mi papá, mis hermanos siempre eran como un ejemplo. Mi hermano mayor, que siempre fue de todos los primos, era el admirado, ¿no? Porque fue el que primero acabó la carrera y todo eso. Pero cuando pasa todo esto, mi papá, ¿cómo fuimos educados, no? O sea, es muy fácil hablar y decir es una familia de secuestradores, pero no había alguien que nos preguntara cómo fue tu niñez, cómo fue tu núcleo familiar. Por eso déjame preguntarte. Tienes 17 años también en pie de lucha para rescatar a tus hermanos, a tus sobrinos, limpiar el nombre de tu familia. Pero ¿cómo han sido estos 17 años, Guadalupe? Porque antes no había redes sociales. 17 años de no me abren los micrófonos en la radio, de no me prenden las cámaras en la televisión, de sentirte, no sé, como tal vez frustrada, dolida, de ver que esos que sí tenían el poder, que esos que sí tenían las cámaras y los micrófonos podían decir cualquier barbaridad y ustedes no defenderse. Y cómo ha ido transformándose también esta realidad para decir, pues voy con este youtuber o con este periodista independiente, con Vicente Serrano, como estamos platicando aquí en la Alameda Central. Ustedes también han tenido que vivir y sufrir la transformación de los medios de comunicación en México, Guadalupe. Sí, la verdad es que se abrieron muchos micrófonos, ¿no? Y una de las primeras personas con las que yo hablé fue contigo, porque yo andaba dando, y de hecho mi sobrino Alejandro, que aquí está, él fue el que me dijo, está en el Zócalo, y yo me fui a buscarte al Zócalo y yo nunca te encontré, y me acuerdo que un día caminando por 20 te encontré, estabas tú transmitiendo, y fue que me senté y así nos conocimos, ¿no? Y de ahí partió, ¿sí? Después me entrevistaste el día de la detención de Genaro García Luna, y que ya en la octava, ¿no? Pero de ahí se empezó a abrir, de hecho ya hemos tenido una entrevista antes con Julio Astillero, ¿sí? Y también quiero decir que ahora muchos dicen, es que los que ahora hablan, dicen, es que es la primera vez que se escucha la voz de Israel. No, quiero decirte que la voz de Israel se escuchó una vez que hizo una llamada a mi casa y habló con Julie García. Estoy hablando 2015,
¿qué será? 2000, como por el 2009 más o menos, o antes. Pero esa es una estupidez de los periodistas también, Nunca, y nunca. Porque además, ¿qué importa si uno es el primero, el segundo, el después, sino contar bien la historia? Como la contó Emanuel Stills. Exacto, exacto. Así como ella, ¿no? De que se tomó la ética para ir a buscarnos, a entrevistarnos. Y les digo cómo llegó al taller de mi hermano René, con miedo. Y no sé si ella alguna vez lo ha dicho, pero lo vimos. Llegó ella con Ambinia y con Leonor. Y siguen andando así como que, ay, es que venimos a ver, un día después de la detención de René, de Juan y de Ale, como queriendo encontrar una verdad o qué pasaba, ¿no? Si realmente esa familia es secuestradores. Y entonces nos preguntó eso, ¿no? Que si queríamos hablar con ella, dijimos sí. Hablamos con ella, el abogado nos aconsejó que habláramos con ellas, porque nosotros también teníamos igual temor, porque si ella pensaba encontrarse con una familia de secuestradores terrible, y nosotros pensábamos que nos iban a volver a dar duro la prensa, ¿no? Entonces no sabíamos. Y había que hablarlo. Ahora sí que no todos somos Loret, no, querida Guadalupe. Y había que hablarlo, Vicente, había que decir, acercarse a los primeros que nos tendieran la mano, nos abrieran el micrófono, ¿no? Era no desaprovechar las oportunidades, porque yo desde cuando mi hermano lo detienen, siempre estuvo René, mi hermano Jorge, toda la familia, ¿no? Ellos me acompañaban a hacer a veces periciales que el juzgado mandaba. Alejandro y yo fuimos una vez a los riesgos que corríamos, te quiero decir, porque había un testigo ahí que había visto la tortura de Israel, y Israel me dijo, se llama fulano de tal, porque le dio su teléfono, Israel se estaba muriendo. Y fuimos a y yo le dije, acompáñame. Andábamos buscando las pruebas y fuimos empezaba el crimen organizado era lo duro en Guerrero. Y me acuerdo que su dirección estaba en el mero cerro, no sé cómo se llama, está ahí en el mero Acapulco. Y subimos y vimos a la persona y no, la persona no, la mamá o un familiar, y nos dijo que no estaba. Le dejé mi teléfono, mi número, y cuando bajamos ya no estaban abajo esperándome. No digo que él fuera un delincuente, ¿no? Porque sí compareció en el juicio de Israel, pero no sabíamos a qué nos enfrentábamos, ¿no? Y entonces sí, después ya nos pensamos, ¿qué tal si venían por nosotros? Oye, ¿no? A ver, esto es importante, Guadalupe. Ustedes preocupados por el crimen organizado, el narco, espérame, pero fíjate lo que se me acaba de venir a la mente. Ustedes preocupados por el narco, y el verdadero crimen organizado está enquistado en las redes corruptas de empresarios, de políticos y de autoridades. No lo estoy exagerando yo. Lo admite el propio Margolis en el documental. Tenemos el caso de García Luna. O sea, se me viene a la mente tanto que me estás diciendo, que ustedes preocupados por el crimen organizado, el narco, y resulta que los criminales de cuello blanco son peores. Sí, y sí, la verdad es que lo fuimos descubriendo. No sabíamos nos enfrentamos a tantos peligros nosotros por aportar pruebas de Israel. Israel me decía, ¿sabes qué? Que en la carretera estaba un trascabo y una pipa que me atravesaron. No es mentira lo que ellos dicen, lo que plasmaron en su parte policial. Y yo fui también a buscar esa constructora. Me tardé como 2 años en encontrarla. Y te quiero decir que yo acudía al Senado, a la Cámara de Diputados. Había un senador que se iba saliendo, no recuerdo la legislatura, pero se apellidaba Cantón Cetina, es lo que me acuerdo. Y creo que fue el único que se pronunció, porque ahí tengo esa propuesta, pero iban de salida. Pero nadie más los escuchó, los apoyó. No nos apoyó, sino que él creo que vio que había una violación grave y que ellos estaban, había sido Gerardo García Luna quien había hecho eso. Entonces pero no recuerdas algún legislador que digas, este legislador, esta senadora, este senador, este diputado, diputada, se sentó con nosotros y... Ninguno, y además tengo los oficios, los escritos que yo llevaba para que por lo menos ahí les explicaba todo. Y algún día te los voy a mostrar y están firmados. Unos no me querían firmar, otros no me ponían de recibido, nunca pusieron un sello, pero están sus firmas. Muchos diputados y senadores. Y ese senador me acuerdo que lo intentó,
pero como se acabó la legislatura, ya no nadie se ocupó de Genaro García Luna, ¿no? Y te digo que yo seguía asistiendo a foros, iba yo, todo lo que se hablaba del tema de Israel, trataba de estar presente porque yo decía, alguien me tiene que escuchar. Conocí a Maestro Sarre, conocí a muchos personajes, ¿no? Ricardo Rafael incluso alguna vez conoció el tema y tampoco, ¿no? O sea, ya después de muchos años. Ricardo Rafael lo conoció hace muchos años y no hizo caso. No había, y como él muchos, ¿no? O sea, no, yo me acercaba a muchos, puedo decir nombres, pero yo no quiero entrar en ese tema, ¿no? Pero ¿No crees que sea importante? Pues sí, después de tal si me dijeran el micrófono. Pues creo, no sé, pero al final ustedes deciden, ¿no? Periodistas que conocieron aquí me digo de mexicanos, ¿no? Tuvo que venir una extranjera o unas extranjeras a investigar y escribir un libro que no sabíamos qué iba a pasar, no solamente ella lo escribió y no le pagamos ni nada, como luego dicen, que eso, ella lo pienso que lo hizo por investigar el tema de Cassés. En ese momento pienso, no sé, que a lo mejor no era el tema de investigar para ella, será llegar al fondo, saber si él era un secuestrador y si Cassés había o no participado. Creo que por ahí, nunca lo he platicado con Emanuel, pero yo así lo percibo, ¿no? Y ella, qué bueno que ella se apasionó tanto en el tema, que logró ese libro maravilloso que yo digo, y por ese libro se abrieron muchas mentes, se vieron muchos pensamientos, y entonces como que volteaban, pero no, faltaba esa cuestión. Y Emanuel, quiero decirte que no es egoísta, porque ella me decía, tienes que hablarlo, con quien venga, tú no tengas miedo, tú tienes que decir las cosas. Cuando el señor Volpi iba a escribir el libro, ella fue la que me dijo que el señor Volpi me buscaba para escribir el libro, y yo tenía así como cierto temor, dije, pero ¿quién es? ¿No? Yo sabía que era un escritor, pero no sabía toda la trayectoria que tenía, que fue diplomático, que fue el director del Festival Cervantino. Y decía, no, es que tienes que hacerlo. El señor Volpi es un hombre que llega a los intelectuales, a los políticos, y que abre, es Volpi. Yo soy una simple extranjera, y además yo no escribo libros, yo solo soy periodista, él es un escritor de libros, y va a hacer un trabajo. Él es además abogado, me dijo, y si él va a hacer un estudio minucioso del expediente, él va a decir lo que él encuentra, porque tiene la visión de ser licenciado en Derecho. Y así lo hicimos. El señor Volpi también igual iba a la casa y empezó a investigar, también sus investigaciones, muchas, aparte de lo que sabía a través del libro de Manuel Stills, pero creo que el libro de Manuel fue como una base para que se interesaran en ese tema, y bueno, salió pues que el libro, claro que como él dice, es un libro sin ficción, porque en el libro que él escribe, le puede cambiar la mente o al personaje, ¿no? Los nombres y todo, pero aquí era no hacerlo, ¿no? Fíjate que para mí es apasionante, porque platicaba con Emanuel Stills hace unos días, compartíamos comida y hablábamos de la ética, de las convicciones, de la lucha para ir por la verdad, que a muchos es lo que nos guía. Y no me imagino 17 años de estar buscando, tocando puertas. Me puedes entrevistar, quiero contarte la historia de mi familia, quiero contarte la historia de Israel, de Alejandro, de René. No me lo imagino. No me imagino, hasta ahora que estoy verdaderamente comprometido de exhibir a chayoteros, a corruptos, a mercenarios, a golpeadores, a malandros de la pluma, es que entiendo el sistema contra el que se enfrentaron ustedes. Aparte de las instituciones, quiero decirte, porque tampoco era escuchada, primero en el juzgado, cuando la juez que tenía Israel era una juez de consigna, y era la licenciada del juzgado quinto de procesos penales federales en la Ciudad de México, y se llamaba Olga Sánchez Contreras, no Cordero, la ministra, ¿no? Ella era tan nefasta, así lo digo, porque ella estaba coludida con Cárdenas Palomino, yo lo veía, pero yo no sabía defender, yo tenía miedo, yo decía que si alzaba la voz le iba a llevar mi hermano, y sí la llevó. Israel, quiero decirte que
Por eso está en el altiplano. Él estaba en el reclusorio Oriente, pero su vida peligraba más en el reclusorio que allá donde él estaba. Pero sí ella sabía, ese día de una audiencia, siempre digo que los procuraba. Por ejemplo, cuando iban a comparecer los periodistas que se les citó, eran a María Gámez y Aquino, creo, y el camarógrafo, porque fueron los que estuvieron presentes en ese montaje, se acogieron a su beneficio que tienen como periodistas, ¿no? Algo así, que una ley los protege, para no decir sus fuentes. Y dijo el abogado, es que yo no quiero que me digas las fuentes, nada más quiero que me digan qué pasó ahí. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Y ustedes son testigos, nunca los pudimos hacer que comparecieran. Pablo Reina también se apegó a un amparo, él ya tenía sus denuncias en ese amparo donde él se deslindaba de todo y creo que lo ganó. Por ahí dicen que hizo un pacto con Televisa y él se llevó mucho dinero y por eso guardó muchos años silencio. Pero yo vuelvo y digo, es como los ratones todos, los que salen, sacan la cabeza y ven que no hay peligro, salen tantito y luego hay peligro y se vuelven a regresar y así estuvieron muchos años sacando la cabecita y regresándose. Ahora ya andan como ratón en su casa, porque ya no saben que ya no hay peligro. ¿Por qué yo digo? Porque todos los que sabían de ese montaje no lo dijeron hace muchos años. Sé que era muy difícil porque es luchar con un sistema. Estábamos luchando con un sistema y con la propia prensa, ¿no? Entonces es lucha con todo eso, muchos años. Dices que no quieres, para evitarte que te vayan a vetar, mencionar a los que no hicieron caso del caso, si me permiten la expresión. Pero reconociendo, me decías, Julio Astillero te abrió los micrófonos. Julio fue casi el primero, señor ahora, Jesús Escobar también, ellos los entrevistó, una muy buena entrevista. Bueno, obviamente tú, que fuiste casi el primero, ¿no? Digo, que además me escuchó. Julio entrevistó a mi hermano René, y mi hermano René pues tenía miedo por todo lo que había pasado. Ahí Israel habló con Astillero, no me acuerdo si habló o no. No, creo que no entró sí entró la llamada con Astillero, un poquito nada más. No recuerdo bien, pero esa parte. Pero pues están también los que no nos escuchaban, ¿no? O sea, yo lo pregunto porque ahora resulta que todos son expertos en el caso Vallarta Casé, ¿no? Y creo que es mi responsabilidad advertirle a la audiencia que no todo lo que escucha, que no todo lo que ve es como se cuenta, porque, pues insisto, no es así de ya entrevisté a fulano y me voy a aventar a hablar del caso. Y hay muchos que irresponsablemente desde los micrófonos y las cámaras hacen eso, Guadalupe. Sí, es muy doloroso, te digo. Ahora darte cuenta que cuando nosotros buscábamos para hablar, nadie nos abría los micrófonos. Ahora, pues tampoco, no te voy a decir que no mucho, pero bueno, por lo menos yo lo que quisiera es que escucharan a mi familia, a los que están ahí, ¿sabes? Bueno, déjame cumplirte con eso. Sí. No sé si Alejandro quiera hablar con tu servidor, le voy a preguntar, acaba de llegar por aquí a la Alameda. Pero antes de preguntarle a Alejandro si está dispuesto a sentarse un rato con tu servidor, déjame preguntarte a ti. Hablas de que había miedo, hablas de que estaban en un gran riesgo. Hoy, septiembre de 2022, ¿no temen? ¿No temen después del estreno de este documental, de que el propio presidente se esté pronunciando, de que se estén exhibiendo nuevamente a estos personajes? De que haya personajes que estén admitiendo lo que se está admitiendo en el documental. ¿No temen por su vida? No, yo no. Yo creo que nadie de mi familia, porque nosotros hemos hablado con la verdad y ahora, en un momento sí temíamos por nuestra vida, éramos perseguidos, nosotros la familia, ¿sí? O sea, yo sobre todo, ¿no? Y mi papá siempre preocupado. Mi hermano de hecho me habla, cuídate mucho, no te preocupes, ¿no? Eso yo creo que ya, como que ya estamos blindados, ¿no? Me refiero, porque
ya estamos muy vistos, ¿no? Yo, la verdad, yo siempre en la Suprema Corte, siempre iba yo a los juzgados, nunca dejé de ir a una audiencia de Israel, nunca dejé de ir a una visita con los muchachos, con ellos. Yo en Tepillo no iba, iba a mi hermana Yola, pero a Mario y a Sergio cuando podíamos en Guadalajara y era ir sola, y al altiplano no había una visita que no fuéramos, mi mamá, mi papá y yo. O sea, y ahí sí hubo mucha presión, pero siento que eso ya no, porque ya como que estamos protegidos por todos ustedes, ¿no? Sobre todo porque yo así lo veo. Ya podemos hacer alguna denuncia, incluso tomar el teléfono y hablarle a alguno de ustedes para decir, ¿sabes qué? Está pasando esto. Yo en este momento yo no me siento en riesgo, ¿no? Al contrario, me siento protegida. Y bueno, pues hay muchas cosas. Hablaríamos, creo que muchas horas y muchos días, sino porque son muchas vertientes, son muchas, porque no solo es el caso, sino que se va por muchos lados, ¿no? Algo que no, instituciones, o sea, algo que no te he preguntado. ¿Perdieron contacto con Florence? Hay un momento en el que Florence tiene mucho coraje con Israel, contigo. ¿Qué pasó con esa relación? Digo, son literalmente hermanos y hermanas en desgracia. ¿Qué pasó con Florence? ¿Ya nunca volvieron a tener contacto con ella? Yo sí en alguna ocasión, 2 veces, no sé, creo que sí era ella, cuando ella salió en libertad, ella me buscó, pero ahorita te cuento esa parte. ¿Cómo fue con el principio de la relación con Florence? Ella tuvo una relación con Israel como de 2 años, ¿no? Por ahí así, 2 años y medio, en la cual yo no estaba tan ahí con ellos. Los que convivían con ella era mi hermano Jorge, mayor, mi papá, mi mamá, los muchachos a veces que iban al taller al rancho, y era mi sobrino Daniel, era Alejandro alguna vez, Juan Carlos, pero los que más estaban ahí eran mi papá y mi mamá, con Israel, porque Israel era muy con mamá. De hecho, se casó una sobrina en octubre del 2005, o sea, un poquito antes de la detención de Israel, y por ahí están las fotos donde ella estaba con la familia, ¿no? Que es la única reunión que ella asistió. Y después, cuando la detención, pues ella se queda sola. Su hermano, no sé si estaba aquí o dicen que se fue y que no volvió, pero obviamente enfrentarte con un monstruo que él sabía quién era ese personaje, pues cualquiera huye, ¿no? Entonces nadie lo juzga. Mi hermano Jorge tenía el correo electrónico de los papás de Florence, porque un domingo antes mi hermano había estado en el rancho porque ella se estaba cambiando. Entonces mi hermano había ido a Guadalajara, Israel había ido a Guadalajara a Manzanillo, a una competencia de sus hijos, y le encargó a Florence, a mi hermano Jorge, acompáñala, va a comprar unas cosas, y creo que la computadora estaba mal, y no sé qué. Entonces todo el domingo la pasamos con esas cortinas que compraron, con esas pusieron a hacer el montaje. Esas cortinas aparecieron en el cuarto donde hicieron el montaje, ¿no? Porque las reconoció mi hermano. Y ese día mi hermano le mandó un mensaje a ella de su computadora a sus papás. Por eso sus papás están en contacto con mi hermano les llama por medio de la computadora, y les dice que ahí lo tengo también, ese intercambio que tuvieron, que su hija estaba detenida, pero que pues que no era cierto, ¿no? Lo que pasaba, pero que nosotros nos la íbamos a ver mientras que ellos podían llegar. Ese fue uno de los contactos más cercanos que con los papás de ella. Pero sin embargo, Israel sí tenía contacto con sus papás. 2 veces vinieron a México y estuvieron con Israel en el rancho, convivían, porque de hecho ellos tenían planeado pues hacer una vida, ¿no? Se pensaban casar y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que yo sé. Y después yo solamente la vi 2 veces en el tiempo que tuve la relación con Israel. Y ella se iba para Francia, yo llegaba y ahí me la presentó Israel. No la volví a ver hasta después de la detención de ellos. Y cuando ella ya estaba en el penal de Santa Marta, Catitla, Israel me dijo que fuera a verla, que no la dejáramos. Estábamos sentados mi mamá, mi papá y yo. Y bueno, mi mamá le compraba pues ropa, cuando estaban en el arraigo, pues toallas sanitarias, cosas, porque ya después de ese tiempo ya no la volví ella la llevan a Santa Marta, yo la visito
Y pues Israel me dice, llévale comida, ¿no? No sé cómo la está pasando. Y sí, en efecto, yo llevé comida y pues yo lo que creí que le gustaba, ¿no? ¿Y por qué se rompió la relación? Es a lo que voy. Yo empiezo a visitarla a Santa Marta y de un día para otro me dice que ya no puedo entrar. Me dicen ahí ya no puedo entrar. Nunca supe, lo supe después. Ella le hicieron creer o pensar que Israel era un secuestrador. O así les convenía a sus abogados separar la causa de Israel. Era más fácil defenderla a ella que a los dos juntos. Nosotros decidimos ponerle un defensor de un amigo mío, el licenciado de Trujillo Martínez, que lo quiero decir porque nadie lo toma en cuenta, toma a los abogados así de, está bien, ¿no? Pero el abogado que en un inicio estuvo con nosotros desde un inicio, que tuvo la visión y que si no era un abogado con todo el prestigio, tenía con mucho conocimiento y nos dijo, vamos a llevar esta estrategia de defensa con Israel. No va a salir en 10 años, y nos los dijo, es muy difícil, una acusación de secuestro no la quita nadie, aunque tengamos las pruebas, pero vamos a luchar, lo vamos a lograr porque todo esto, él desde el primer día nos dijo, esto todo es un montaje, es una mentira, no hay elementos, y además nos decía, van a salir, ni siquiera los van a consignar, no había pruebas, las sorpresas que se los llevan. Y bueno, ahí Israel, creo que cuando Israel la veía en las salas de audiencias, en las audiencias más bien dicho, porque no estaban en las salas de audiencias, ella tenía como un acercamiento con Israel pero de repente le dijo a Israel que ya no podía seguir, ni siquiera hablarle porque lo tenía prohibido. Israel me dice que ella lloró y que le dijo que pues ya no iba, que a ella le dolía mucho, pero que cada quien por su lado, ¿no? Pero en todos estos años desde que Florence sale hacia Francia, ¿nunca volvió a comunicarse con ustedes? Sí, una vez solamente. Cuando ella ya se va, bueno, ya yo no la volvieron, ella nos quitó de su así que de su vida. Y bueno, cuando ella, aún hay una situación que ella me llama cuando ya la liberan y me dice que no estoy segura si era ella. Quiero pensar que era con el esposo que se había casado, no sabía si era la que estaba porque estábamos con un defensor de derechos humanos de Embero, Canadá, era David Bertet, y con él, y me acuerdo cerca de la colonia Roma, y está hablando con él y conmigo. Yo nunca tuve la interacción con ella, todo era a través de David. O sea, nunca hubo una llamada telefónica, todo fue por computadora. Todo fue por computadora. Y de hecho ella, antes con el que sí tenía comunicación, luego era creo que con el abogado que teníamos, no Héctor, no me acuerdo su nombre del otro abogado. Y el que le llamó una vez al abogado fue Sebastián Casés y le dijo al licenciado que cómo ayudaba a Israel. Y él le dijo, déjame decirle a Guadalupe. Yo le digo, Israel dice, está hablando Casés, que cómo te ayuda. Y mi hermano dice, dile que venga y que diga lo que vivió, lo que sabe, todo, es que mero que venga, porque su declaración es muy importante para mí. Y luego también me preguntó por los famosos carros, ¿no? De los carros que decía, de los carros, yo le dije, ¿qué pasó? Y me dice, eran 4 carros, uno era el que porque Sebastián me debía un dinero y en pago ese me dejó que me quedara con el carro mientras que me podía pagar. El otro carro un día llegó gente de Margolis y se llevaron el otro carro y el otro se lo dejé en la puerta del edificio donde se iba a cambiar Florencia, en las calles de Puebla. Entonces él me explicó que con esos vehículos, no recuerdo si fue Florence o fue Sebastián quien nos mandó preguntar por esos carros, ¿no? Y no hemos tenido contacto con ella. Yo creo que ya es momento de que hablemos, o sea, con ella y pues preguntarle si ella quiere hablar con nosotros, pero también cómo podríamos impulsar ya todo este tema y este caso, porque a fin de cuentas ellas la siguen considerando secuestradora. Es muy triste que siguen diciendo que no se fue porque fuera inocente, sino por violaciones a los derechos humanos, ¿no?
o la Constitución, pero no es cierto, porque nunca le demostraron que ella fuera culpable, entonces ella es inocente. O sea, si no te demuestran que tú eres, ¿cómo te van a decir que eres culpable, no? Porque lo dicen ciertas personas o porque lo dice la prensa, o sea, porque nosotros fuimos ya sentenciados, condenados mediáticamente. Ahorita pues ya bajó todo eso. Pero... Por eso la mano criminal de esos que hacen los montajes, porque han generado precisamente un juicio que es no solamente arbitrario, es grotesco, es criminal. Te voy a pedir que me dejes preguntarle a Alejandro a ver si quiere conversar con nosotros. Lo que llega, pues sí, pues muchas gracias y pues ahí yo quiero que mi hermano sepa, que sé que le llegan lo que yo digo, es que todos lo queremos, nosotros nunca lo hemos dejado, que seguimos al pendiente de todo, que no escuche solamente lo que van y le cuentan, sino que pues que tenga comunicación, porque él sale diciendo que la ropa sucia se lava en casa y él nunca nos ha tomado una llamada, mamá nos ha llamado porque no puede tomar llamadas, nunca nos ha llamado para decirnos quieren hablar conmigo, no, entonces yo... ¿Desde hace cuánto que no hablan con Israel? Pues casi desde el 2020. A partir de febrero del 2020 nosotros no hablamos con él, nos quitó y no... Pero aquí estamos, todos lo queremos, y no es otra cosa más que eso, porque él así lo decidió y decidimos respetar su decisión y yo decidí apartarme también para no tener un conflicto por ahí que no es bueno, porque somos una familia y porque estamos unidos y cualquier cosa a nosotros nos perjudica como familia y a él también lo salpica, ¿no? Entonces es lo único que yo, si le llega por ahí alguien que le quiera comentar eso, pues aquí estamos, lo seguimos esperando con los brazos abiertos, ¿no? Y cuando él nos diga, pues ahí vamos a estar, si quiere. Después de saludar a Alejandro Cortés Vallarta, ha accedido a conversar con nosotros sin censura. En algún momento intercambiamos saludos a través de Meme Yamel, me recordaba, y al contrario, yo soy el agradecido de que confíen en uno, porque no tenemos otra cosa los periodistas más que nuestra credibilidad. Te saludo y te agradezco. Gracias, Vicente, yo también te lo agradezco por abrir este espacio para poder hablar con tranquilidad y así como dice tu lema, sin pelos en la lengua. Alejandro, ¿cómo es que terminas en esto? ¿Cómo es que terminas siendo uno de los protagonistas de uno de los casos emblemáticos de la injusticia de la justicia mexicana? Lo dices bien, por ser sobrino de Israel Vallarta, por tener el apellido Vallarta. El 7 de mayo del 2009, yo llegué al taller de mi tío, precisamente de mi tío René. Me encuentro a mi hermano, me encuentro a mi mamá, a mis abuelos, a mi tío René, que estaba ahí en ese momento. Yo llegué a hacerle la afinación a mi coche, un coche que traía. En ese entonces me dice Juan Carlos, oye, llévame a comprar una refacción. Le dije, sí, vamos. Voy junto con él y veo por el retrovisor, te lo voy a cortar así muchísimo, veo por el retrovisor que me venían siguiendo unos coches. Ajá. Yo me acuerdo que era un Pointer y un Monza. Me estaciono para poder bajar y entonces me cierran el camino y empieza a bajar gente civil armada y ahí empieza el calvario. Cuando ves que te siguen, ¿piensas lo peor? No. Yo iba en mi sentido normal hacia Ermita, por la parte de atrás de Ermita, saliendo del taller de mi tío. Veo coches raros. Bueno, es que te acorté un poco la historia, pero anteriormente ya habíamos ido 2 veces. La segunda vez fue cuando los veo ya más de cerca. Dije, esto no está bien. Incluso pues yo me estacioné normal. Si yo hubiese visto algo, tal vez, no lo sé, hoy lo puedo decir así, a lo mejor si hubiera traído un coche,
pues me voy al taller de mi tío y me encierro ahí en el taller de mi tío. No, normal, me estaciono y es cuando descienden 8 personas armadas, vestidas de civil, diciéndonos que nos bajáramos del coche, que le abriéramos. Sí. ¿Tú aplicaste aquello de el que nada debe, nada teme? Por supuesto, sí. Todavía sigues diciéndolo, sé que lo dices con convicción, que el que nada debe, nada teme, Alejandro. Pues sí, aquí estamos. Pero aplica para la justicia que el que nada debe, nada teme. Bueno, el tema de la justicia, hoy apenas como que nos está acariciando, no sé si decirlo así esté bien, pero anteriormente yo lo he dicho, el sistema de justicia no sirve para nada en los sistemas anteriores. Lo dices porque por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ahora lo estamos viendo, ¿o a qué te refieres? No, pues es que yo lo viví. Sí, pero dices que ahora como que están las cosas cambiando. Sí, por supuesto, yo voté por Andrés Manuel López Obrador. Voté por él precisamente porque dijo que iba a acabar con la corrupción. Yo sabía que mi tema en ese entonces era un tema de corrupción total, y sí, precisamente de una venganza. ¿Cómo estás, Alejandro? Porque me imagino que el evento traumático pues no lo deja uno como lo agarró la tormenta. ¿Cómo estás? Quisiera decir que estoy bien. A lo mejor me muestro duro, a lo mejor me muestro normal, pero sí el trauma y la sensación de esos temores hoy, antes eran miedos, hoy no tengo miedo, tengo temores, sí, camino firme, pero no sé qué vaya a pasar, con todo esto, con el documental hoy. He visto que se están moviendo muchísimas cosas a nivel nacional, a nivel internacional, por supuesto. No sé en qué vaya a acabar esto, y estoy un poco intranquilo por esa incertidumbre de saber qué va a pasar. Ya quisiera cerrar esto, pero tenemos que darle frente todavía. ¿Tú ves un final cercano? No lo sé. El presidente ha dicho que debe de revisarse. De hecho, tu servidor le hace un planteamiento el lunes después del estreno del documental. Le pregunto si no es momento de pedirle a la fiscalía que se desista de los cargos contra tu gente. Y el presidente tiene la voluntad. Al parecer no hay voluntad entre las autoridades. ¿Cómo entiendes esto? Después de tantos años que todavía sigamos como en el pantano, ¿no? Qué difícil que no haya esa voluntad de las instituciones. Por ejemplo, hoy la CNDH no se ha pronunciado. Yo tengo denuncias por tortura en la fiscalía. Llegamos a un juicio precisamente con un juez de control, a donde le dice a la fiscalía que tiene que investigar, porque a mí me habían dejado fuera de una investigación por tortura que habíamos hecho mi tío René, mi hermano Juan Carlos y yo. En ese entonces me dejaron fuera y hoy la estoy retomando yo por tortura, denunciando a los aprensores y cadena de mando. Y la fiscalía pues dice que sí, pero no veo cuándo. Y la CNDH pues hoy no se ha pronunciado. Y tenemos una queja que metimos hace año y medio y no ha pronunciado nada. Hablas de el documental. ¿Qué piensas? Te entrevistaron, participaste, pero ¿qué piensas del producto y de todas estas reacciones que se han generado? No he platicado con mucha gente externa de mi familia para saber qué opinan. En mi opinión, yo veo un documental bien hecho, ¿sí? Yo di mi entrevista, sé que sale del libro
de una novela criminal de Jorge Golpi. Es un documental fuerte, duro, de terror, para mí, para mi familia. Cuando yo lo vi nos dieron una premiere, por decirlo así. Tuve una depresión de una semana y días para poder volver a salir a la calle, porque pues todo se revive inmediatamente en esos momentos. Llevé a mi hijo y a mi hija, mi hijo de 18, mi hija de 12 años. Mi hijo sabía más o menos el contexto, aunque lo hemos platicado, no lo entendía muy bien. Mi hija pues apenas hoy se está enterando del contexto, porque a mi hija yo la conocí a los 6 años, y poco platicábamos por esa reinserción que yo tuve en mi familia, me costó trabajo. Hoy apenas estamos tocando ese tema, por eso me atreví a llevarla a ella y a mi hijo. Mi hijo me dice que es, ahora sí que lo explicaron con bolitas y palitos este documental. Yo creo que es bueno para que la gente de hoy y las generaciones de hoy puedan contextualizar todo ese montaje que hubo en los sistemas pasados. Tu tía venía a la Alameda porque se enteró que iba a debatir con Rafael Loret de Mola, el papá de Carlos Loret de Mola, con quien tuve mi encuentro frontal hace una semana aquí enfrente en el restaurante El Cardenal. No llegó, pero entiendo que existen sentimientos acerca de los protagonistas de esta pesadilla que les ha tocado sufrir a ustedes. ¿Tú sientes algún resentimiento, algún odio, algo hacia estos personajes como Carlos Loret de Mola, como este miembro de la comunidad judía Margolis, la propia Florence Cassé, tu tío Israel Vallarta? Claro que sí hay sentimientos encontrados. Odio ni rencor, no tengo nada en contra de esas personas. Puedo decir, lo hecho está. Y lo más bonito para mí es de que todo se paga en esta vida. Y hay un Dios, hay un karma que en esta vida y en vida se paga. Entonces yo creo que todos los personajes que participaron en ese montaje, en su momento llegará la justicia. Sin deberla ni temerla, te torturaron, te privaron. ¿Tienes miedo a lo que pueda resultar del documental? ¿Temes por tu vida todavía? No temo por mi vida. Temo porque se sigan manejando injusticias hoy y no paguen los culpables que cometieron injusticias en sistemas pasados. ¿Quiénes son los culpables de las injusticias que tú sufriste? Bueno, tenemos, para empezar, los agentes aprensores, que bien sabían lo que hacían. Yo recuerdo preguntas en la tortura, que ellos decían que traían luz verde, que te contextualizo un poco. Cuando me preguntan mi nombre, mis generales me dicen, eres Vallartita. Los dos son Vallartitas, porque estaba mi hermano y yo, son Vallartitas. Ya se los cargó su chingada madre. Bueno, y ahí empezaron pues los golpes y golpes y muchas cosas que nos hicieron. Ellos, estos aprensores, ministerios públicos, Cárdenas Palomino, Genaro García Luna. ¿Qué es lo que más te duele o lo que más te ha dolido de esto? ¿La tortura, el juicio público hacia tu familia, hacia ti, a tu familia? ¿Qué es lo que más te ha dolido, Alejandro? Lo que más me ha dolido y hasta la fecha, porque sigue pasando, el señalamiento, el linchamiento mediático que nos hicieron. Eso estuvo muy,
muy devastador. Para mí, para mi familia, no podemos salir a la calle, no podemos hacer nada. Teníamos un miedo, un pánico espantoso por las amenazas que le habían hecho a mi tío y después pues a nosotros, amenazas de muerte y amenazas de que iban a meter a toda la familia en prisión. A la injusticia que hoy no se ve que acabe. Ajá, lo digo porque, como te comentaba, CNDH no se ha pronunciado, la Fiscalía ha investigado, pero no sé hasta dónde, y no sé si vaya a poder concluir esa investigación y darles auto de formal prisión a los que me aprendieron, y por supuesto la cadena de mando. ¿Cuánto tiempo te pasaste en prisión? Casi 7 años, 6 años, 9 meses en una de máxima seguridad, sí. ¿Qué reflexión haces de alguien que, sin deberla ni temerla, pierde 7 años de su vida tras las rejas? ¿Cómo te ha transformado eso, esta situación, para ser quien hoy está frente a mí? Pues al principio me derrotó, pero en mi conciencia sabía yo que algún día iba a salir, no lo sabía cuándo, sabía yo que era no culpable de esos delitos que me estaban señalando. Aprendí muchas cosas, aprendí a amar todo lo que tenía, hoy lo que tengo, y alzar la voz, a evidenciar esa parte, porque nos habían dicho, nos amenazaron que no dijéramos nada, porque iban a ir por nuestras familias completas para asesinarlas. Sin embargo, en un momento de tal vez lucidez, no sé cómo decirlo, yo lo dije frente al Ministerio Público y se reía, y varias veces me lo preguntaba: ¿estás seguro? Le digo, sí, estoy seguro. O sea, no me creía. ¿De qué? ¿De la tortura? Me habían torturado, de que me habían torturado. Y cuando yo veo eso, bueno, yo ya no sabía en dónde estaba parado, hasta que me llevaron a Tepic, Nayarit. Y ahí, pues sí, hay muchos momentos de reflexión, ¿En qué te refugiaste? En la pintura, en la lectura, y principalmente en la espiritualidad. Dices que la brutalidad del juicio público, alentado por medios de comunicación, es lo que más te sigue doliendo. ¿Qué piensas de los que siguen impunes, a pesar de que hoy sabemos que se trató de un montaje? ¿Qué piensas de estos hombres, de estas mujeres? Es lo que te digo, yo creo que ellos en su momento lo saben, están tan atrapados en su mundo anterior, en ese sistema que yo digo hoy no sirve para nada, en ese sistema anterior, que hoy gracias al presidente lo estamos recuperando, que esas personas en su momento se liberen de ese pensamiento que ya no es así hoy. ¿Cómo lo explico? Es algo, su conciencia, yo creo que en algún momento les tiene que decir ya basta, y reconocer que están equivocados. Yo lo deseo y espero que así sea, y dejen de hacerlo, Televisa y TV Azteca. A mí, mis mentores en periodismo, en esta carrera, a pesar de lo mucho que nos han tratado de lastimar, esos mismos de los medios tradicionales y corporativos, me enseñaron que hay que tener cuidado con lo que uno dice frente a la cámara, en los micrófonos, porque el impacto es grande. ¿Qué impacto puedes contarnos ha tenido este juicio mediático que se hace de ustedes? ¿Perdiste amistades? ¿Perdiste seres queridos que se alejaron de ti porque a lo mejor
aquellos tenían la razón de que eras tú parte de una banda de secuestradores. ¿Qué fue de tu vida? ¿Cómo entras a prisión y cómo sales? Se lo preguntaba a Guadalupe, a tu tía. ¿Se alejó gente de ti, querida? No, no. Nada más hubo una persona que me preguntó cuando yo regresé que qué hacía ahí. Y me dice, ¿tú qué haces aquí? Yo, ¿cómo? Pues yo estoy aquí porque nada debo. Yo estoy aquí por mi familia. Yo estoy aquí porque no soy culpable de todo lo que me lincharon mediáticamente. Y aquí estoy. Fue una persona, no sé por qué la mencioné, pero fue la única. De ahí en fuera, al contrario, mucha gente cuando me vio me abrazó y me decían, yo sabía que tú no eras, yo sabía. Y me abrazaban, bueno, y hasta la fecha me han apoyado. ¿Te quedaste sin lágrimas de llorar o no, o no llorabas en tus largos años en prisión? Wow. Es una pregunta fuerte. No sé si mis lágrimas se secaron. Yo y mis lágrimas son de coraje, ¿sabes? Son de coraje porque yo vi toda la injusticia que vivimos muchos, o sea, no era nada más el caso Vallarta, las prisiones estaban llenas de gente inocente. David Orozco, yo vi cómo murió, o sea, cómo fue su decadencia, y nunca se supo que él fue manipulado y hoy inocente. No estuve en el nacimiento de mi hija, en el dolor de mi hijo, de mi esposa, de toda mi familia, esa lucha inalcanzable. Ay, fue muy difícil. Y hoy ya no quiero llorar porque tengo que darle frente a esto. Y si mi voz funciona y sirve para que las autoridades ya dejen, las autoridades que están incrustadas todavía del sistema anterior, ya paren, aléjense, dejen que esto fluya, que la vida fluya como debe de ser y que nos dejen en paz. Esto. ¿Te refieres a un esto? Como una cosa. ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿A un monstruo? ¿Cómo lo visualizas? Esto, ¿a qué te refieres, Alejandro? Un sistema de represión, un sistema, sí, monstruoso, claro, sí, fue un sistema monstruoso. En los sexenios anteriores, sí lo fue, porque yo lo vi, o sea, yo lo viví de tanta gente que estaba en prisión, en sistemas federales de máxima seguridad. De 5 que vivíamos en la estancia, a lo mejor uno era culpable y los demás no sabían por fabricación u otras cosas que les ponían delitos para llenar cárceles. Ese sistema de corrupción, ese sistema que querían protagonismos, que querían dinero mal habido. Así se movía el sistema de antes. Hablas del linchamiento mediático y te decía que lo que tenemos los periodistas es nuestra credibilidad. Y tu tía Guadalupe, puedo decir que siempre ha tenido esa confianza para sin censura, para tu servidor. ¿No te ha costado trabajo definir a quién confiar y a quién no? Yo, por ejemplo, aprecio enormemente que nos conozcamos por fin frente a frente. ¿Cómo saber quién es quién en esta maraña, en esta selva, Alejandro? Sabes, yo he tenido esa parte que siempre he creído en la gente que me rodea. Siempre he creído en la buena gente, y yo creo que como
atraemos a esa gente. Yo pienso que hoy la gente que me rodea es gente buena. Sin embargo, y lo repito y otra vez lo digo, en las instituciones todavía hay gente que no está con la convicción de sanar este país a través de la justicia. Y lo recalco porque en CNDH se atrevieron a decirles a las personas que investigaban el caso, preguntarles que qué interés tenían en que saliera nuestro caso a flote. Yo digo, no le contesté en ese momento porque me impactó, pero hoy les digo, sí, tienen ese interés de hacer justicia, porque para eso están, para hacer justicia de las víctimas que fuimos pisoteadas en los sistemas anteriores. Sí, deben de hacerlo, y todos deben de tener el interés para que se haga justicia, no nada más en el caso Vallarta, sino en muchos casos que conocemos. Qué fuerte ha de ser para ti hablar contra el sistema de gobiernos anteriores, de decir que confías en este presidente y saber que todavía hay gente tuya tras las rejas. 17 años después, Israel y otros seres queridos. ¿Cómo lo llegas a definir? Y a lo mejor no sé si hasta un mensaje para esas autoridades que hoy estarían gozando de una confianza tuya diferente a otros tiempos. Eso deseo, sí, que se dé la confianza, no nada más con nosotros, sino con todo el pueblo, con toda la raza, con todos los mexicanos que queremos ya ese cambio, ese cambio radical. Yo sé que es paso por paso, pero que se vea. Desafortunadamente no hubo voluntad de algunas instituciones, ya lo anunció el presidente. Yo sé que él tiene la voluntad. Ya hoy hace la mención de que otra institución lo haga y deseo que haya frutos, para Israel, para Mario, para Sergio, y esos frutos que sean su libertad. Y para todas las personas que están en prisión. ¿Quién tiene que estar tras las rejas por esto que le han hecho a tu familia? A ti y a tu familia. Principalmente todas esas personas que lo vieron, que lo hicieron, que lo elaboraron. García Luna. Estoy hablando de García Luna, ya está en prisión. No por este caso. No por este caso, por supuesto. Cárdenas Palomino ya está en prisión. No por este caso. No por este caso, por un caso de tortura de mi tío Mario y de mi hermano Sergio. No por este caso. Nosotros precisamente hicimos la denuncia por tortura para que llegue a la cadena de mando, y deseo que así sea. Ministerios públicos, agentes aprensores, que nada más hay uno ya vigente. Hay un aprensor que está vigente en la Guardia Nacional. ¿Tú crees que haya tenido responsabilidad o tenga responsabilidad Felipe Calderón como presidente en su momento? Hoy lo sabemos, y hoy yo ya lo entiendo, que no hay presidente que no sepa cómo se manejan sus secretarios. Te lo pregunto porque, de acuerdo al documental, era medirse la vara entre ellos, entre Sarkozy y Felipe Calderón, y por mis pantalones esto se va hasta las últimas consecuencias, y eso provocó que ustedes pasaran 7 años en prisión, insisto, sin deberla ni temerla, y no quiero decir con esto que a Israel deba algo, simple y sencillamente me enfoco en tu caso. Bien lo dices, sí. Precisamente para comprobar que Florence Cassés e Israel Vallarta pertenecían, que ellos tenían una banda, los famosos Zodiacos, precisamente por eso nos detuvieron a nosotros, para señalar a Israel y señalar a Florence, precisamente por ese conflicto que hubo entre presidentes Felipe Calderón y Sarkozy. Entonces, ¿qué es fácil? ¿Qué es lo más fácil? Pues agárrate a
todos los que quieras, principalmente a la familia, y haz esto. Lo hizo Genaro García Luna con Cárdenas Palomino, los aprensores, porque ellos decían, no saben el poder que traemos luz verde para romperles la madre a ustedes y a los que se nos atraviesan. Yo lo tengo en mis declaraciones, todo eso. Y lo más fuerte, ¿sabes? A mí cuando me torturan, y le hablo al presidente, a mí cuando me torturan y termina una parte de la tortura, me dicen, esto es por ser del PRD. Yo traía unas calcomanías del PRD en mi coche. Esto es por votar por el PRD, me golpearon. Y esto es por haber votado por el PG en aquel entonces. O sea, cuando dicen PG, se hizo un silencio. Me levantan, me enjuagan, porque yo quedé batido de vómito, y hasta me hice del baño. Me enjuagan. Cuando me levantan, cuando dicen la palabra PG, se hace un silencio. Y me dicen, ahora sí, esto se pasaron de listos. Yo le digo hoy al presidente, tan es así esa parte que me golpearon y me torturaron, no nada más por el caso de Israel Vallarta, sino porque yo traía una calcomanía del PRD y por haber votado por el Andrés Manuel López Obrador en aquel entonces. O sea, yo ya estaba, yo decía, a ver a qué hora me muero. O sea, A ver, Alejandro, lo que estás diciendo es muy fuerte. ¿Ya lo habías mencionado? sí, lo tengo declarado. Pero ante medios de comunicación lo habías dicho. Es la primera vez. O sea, autoridades del gobierno de Felipe Calderón, Sí. autoridades del gobierno panista de Felipe Calderón, te torturaron también por ser militante o simpatizante del PRD y por haber votado en ese entonces por Andrés Manuel López Obrador. Así fue, y lo tengo en mi protocolo de Estambul, dicho y escrito por mi mano. Fue en el 2009, en octubre del 2009, yo lo dije. Desde ese entonces yo denuncié todo esto. O sea, estamos ahora, yo lo entiendo así, Alejandro, en tu caso, no voy a hablar de Israel, no voy a hablar de Florence. Estamos hablando de una red de corrupción, una red criminal entre empresarios y autoridades, pero también estamos hablando de un caso con tinte político. Claro, sí, hoy lo veo, hoy ya sé que es esto, es un caso político, de un linchamiento mediático, de un montaje que hicieron las autoridades de ese entonces, sí. No te quiero agobiar, de hecho nos vamos a ver el martes en el evento ahí en la colonia Roma con Emanuel Stills y Laura Barranco. Pero sí quiero que la gente que nos está viendo y escuchando escuche y vea a estos protagonistas, entre comillas, olvidados de esta saga por tu tío, ¿no? Porque Israel es el protagonista mediático, pero muchas veces, y eso ha sido doloroso también para mí entenderlo, hemos obviado o no le hemos prestado la atención a casos como el tuyo, como sobrino. Les despedazaron la familia, Alejandro. Se pasaron algunos años en prisión y nada más, corrígeme si estoy equivocado, ¿a ti todavía te tocó ver a tus abuelos antes de morir? Sí, a mi abuelo aquí afuera, mi abuela murió. Mi abuela, yo le decía mamá, mi mamá Gloria. La última visita que tuvimos, ella fue muy enferma. Yo cuando la vi, le dije, mamá, ¿qué tienes? Me dice, no tengo nada, ya quiero verlos afuera, eso es lo que quiero. Ella escupiendo y vomitando ahí en la visita, yendo y viniendo del baño porque iba a vomitar. Tenía un malestar muy fuerte. Me decía, yo ya lo único que quiero es verlos. Dije, ya mamá, ya estamos
pronto por salir. Yo diciéndole eso, aún así teniendo el sistema en contra, el Estado en contra, yo le decía esas palabras de aliento a mamá Gloria, pues para hacerla fuerte, nada más. No sabía si la iba a ver o no la iba a ver. No la alcancé a ver. ¿Y esa fue la última vez que la viste? Fue la última vez que la vi. A mi abuelo Jorge, a mi papá Jorge. Sí, lo alcancé a ver y afortunadamente sí pudimos convivir un poco. ¿Sabes por qué pregunto estas cosas? Mucha gente me va a criticar. No intento, porque tú sabes que no hay un interés más que de la verdad, limpiar un nombre o una familia, sino intento decirle a la audiencia que más allá de cuestiones políticas, más allá de Sarkozy, más allá de Felipe Calderón, más allá de García Luna, más allá de Cárdenas Palomino, de un documental, hay gente de carne y hueso y con sentimientos. Y yo te quiero agradecer por confiar en uno, por contar la historia. Porque no sé si han sido muchas ocasiones que has tenido la oportunidad de contar tu historia ante los medios de comunicación. He tenido la oportunidad, pero no se había dado, ¿sabes? Yo soy de esas personas que piensan que no hay casualidades, sino momentos perfectos para hablar, y lo que es hoy y hoy. Y hoy estoy aquí hablando, no pensé que lo iba a decir hoy, todo lo que estoy diciendo, pero aquí estoy de pie. Estoy contigo, Vicente. Y sí, gracias por permitirme platicar ampliamente en los medios de comunicación tradicionales hemos ido y los tiempos son cortos. Entonces no hay manera de platicar como ahorita. Gracias y agradezco este medio precisamente por esto. Pues que Dios, como digo yo siempre, para cerrar los programas, Alejandro, que Dios nos bendiga a todos. Hecho está. Y que se haga justicia aquí o allá. Acá nos podemos salvar, pero de aquella, nadie. Así es, Vicente. Te vuelvo a agradecer y espero que las autoridades de las instituciones recapaciten y hagan algo, ya. Y como has estado mencionando a la CNDH, para que la gente entienda, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para alguno que no entendía a qué nos referíamos. Ojalá que, con mucho respeto por lo que voy a decir, que así como se pronunciaron ante una agresión a su servidor, una agresión física, por el hecho de ser una figura pública, se pronunciaron con rapidez, ojalá que se pronuncien en casos tan complejos y tan importantes, tan trascendentales como el de los miembros de la familia Vallarta. Que así sea, mi querido Alejandro. Muchas gracias. Gracias a ti, Vicente. Gracias. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.